Algunos, la mayoría tienen su Biblia allí dispuesta, así que por favor, si no tienen su Biblia física, estoy convencido de que tendrá su Biblia como aplicación allí en un dispositivo. Pentecostal que se respete tiene la Biblia en su celular, así que si no la tiene, gloria a Dios, hay que irla descargando de una vez. Juan capítulo 3, el versículo 3. Que alguien se lo encuentra uno por ahí en una estación, ¿cierto? En algún lugar. Hermano, ¿qué hace en el celular? No, aquí leyendo la Biblia, pero que sea de verdad, ¿cierto? Qué bendición, ¿cierto, Luisita? Que sea una bendición. No los veo no como que parten el celular, ¿cierto? Están que parten el celular, ¿no? Qué bueno la palabra del Señor allí en nuestros dispositivos. Juan, el capítulo 3, el versículo 3. Quiero incluso hacer aquí una invitación a nuestros líderes, hermanos recién bautizados, para que tengan presente este tema. Por allí algunos están con un cuestionario especial y si algunos son jovencitos, invitar a los padres para que sigamos reforzando estos conocimientos. Vamos a hablar esta mañana acerca del nuevo nacimiento. Creo que es un tema tan conocido, tan reiterado, pero cuando vamos a describirlo, cuando vamos a de alguna forma plasmarlo como una idea, quizás a veces nos faltan palabras para poderlo precisar, pero vamos a tomar este espacio esta mañana para hablar acerca del nuevo nacimiento y algunos aspectos relacionados. Juan capítulo 3, el versículo 3. Un pentecostal que haya encontrado me va a ayudar a leer a la voz de tres. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, grite gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Hablamos entonces acerca del nuevo nacimiento, pero quisiera tomar algunas líneas esta mañana para hablar un poco acerca de lo que de alguna forma ha sido la estrategia del ser humano frente a una necesidad. Nosotros tenemos una realidad como seres humanos, y creo que estas palabras, cuando Jesús las menciona, ¿para cuánto este versículo es bien bonito, es especial? ¿A cuánto nos agrada? ¿Cierto que suena muy bonito? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin embargo, yo quiero decirle que cuando el Señor pronunció estas palabras, hermana Marta, yo creo que el que recibió estas palabras casi las pudo haber recibido como un baldado de agua fría, porque el Señor lo que tiene que decir, lo dice. Amén. Sea quien sea, porque el Señor vino fue a salvar, el Señor vino a restaurar, el Señor vino a dar aquello que cada persona y cada ser humano necesita. Considero, mis hermanos, que el ser humano vive con una constante sensación de necesitar sentirse bien con lo que hace. Incluso lo que hace lo justifica, y si se equivoca, todo el mundo tiene la culpa, menos la persona. Un día yo creo que el Señor como que hasta la pensó, dijo: no, yo le busqué. Mire, yo ahorita estaba hablando de Jaycito, y que quizás, cierto, más adelante el Señor le tiene la esposa, cierto, nos reímos y todo. Y en estos días pensaba, yo creo que el Señor hasta dijo: yo por qué le escogí mujer a Adán si me echó la culpa. A la mujer que tú me diste por compañera, ella fue la que me hizo equivocar, ¿cierto? Le echó la culpa a Dios y a la mujer, pero Adán se sacó en limpio, porque el ser humano normalmente busca tener argumentos para sentirse bien con lo que hace, aún en el contexto espiritual. Esto es lo que conlleva incluso más allá del mundo cristiano. Todas las religiones que usted observe, y más allá de las religiones, hay gente que dice: yo no soy religioso, pero dentro de sus convicciones tiene algún tipo de costumbres, algún tipo de prácticas y de pensamientos que hace para él sentirse bien. Usted observa hoy religiones orientales, ¿cierto? Hoy escucha usted el pensamiento trascendental, escucha usted de personas que hacen meditación, ¿cierto? Y algunos incluso meditación profunda. Es que era que aquí no haya meditación profunda esta mañana, ¿cierto? Meditación profunda. Cada quien busca muchas formas
muchas maneras, y dentro de eso cristianos, llamados cristianos o no cristianos, buscan a través de prácticas y estilos de vida darse a sí mismo una sensación de paz, una sensación de armonía consigo mismo y con el mundo material y espiritual. Y vuelvo y menciono a Adán y Eva esta mañana, porque desde el principio la Biblia muestra cómo los primeros seres humanos, estoy mencionando a nuestros sujetos esta mañana, Adán y Eva, a pesar de haber pecado, ellos no corrieron a la iglesia a decir me voy a reconciliar con el Señor, ¿cierto? Ellos, la Biblia dice que buscaron rápidamente una solución a su manera. Buscaron una salida bajo sus propios criterios. Eligieron hojas de higuera para hacerse vestidos que cubrieran su desnudez y un lugar donde esconderse de Dios. Yo tendría aquí algunos versículos, hermanos, para compartir, pero si quisieras como avanzar. Si recordáramos Génesis 3, 6 al 8, ya sabemos allí lo que sucede. El ser humano comió del fruto del árbol que se le había dicho que no comiera. El texto dice que los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Pero a pesar de la realidad, aquí es donde digo yo que el ser humano es dado a buscar esa solución a su manera. Y la palabra dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ni siquiera vestidos, se hicieron algo como para allí de alguna forma amortiguar el problema, la solución, la situación. Y dice el texto: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ni siquiera en ese segundo paso afrontan la realidad, sino que la Biblia dice que a pesar que saben que ya Dios los está buscando, ¿qué hicieron? Corrieron. A ver, ayúdenme ustedes. Corrieron ¿a qué? ¿Qué hicieron ellos? Fueron a esconderse. Entonces yo podría decir que, tomando el ejemplo de ellos, desde ese entonces la gran mayoría de seres humanos han buscado una manera de asumir su vida de tal manera que puedan presentarse a sí mismos argumentos relativamente convincentes que les permitan estar seguros de su forma de vida. De hecho, la idolatría plantea una situación, y es que el ser humano siente no estar en la total confianza de acercarse directamente a Dios, y por eso tienen que buscar una figura intermedia, ¿cierto? Alguien tiene que pedirle algo a Dios y va a San Jerónimo, ¿cierto? Alguien que me ayude con otro, ¿cierto? Oiga, dicen por ahí que la rosa, ¿cierto? La famosa rosa. Bueno, hay que buscar tantas formas, un intermediario, porque siento que si yo hablo con Dios, Él me va a preguntar por algo, Él me va a cuestionar por algo, pero si yo le mando razón, como ese está bien con Dios y yo creo que ese es igualito a mí, ese santo al que yo le pido, pues como que no tengo tanto compromiso. Pero qué alegría esta mañana saber que hay hombres y mujeres, a pesar que algún día fallamos, y a pesar de ser personas limitadas, con defectos, a pesar de tener los problemas, las dificultades que tengamos, aquí hay personas que no están buscando un intermediario. Aquí hay alguien que se ha acercado directamente a Dios. No andamos dando vueltas, no buscamos a otro. El único que puede solucionar los problemas, las necesidades, las dificultades, es el Dios que adoramos esta mañana. Es el Dios que glorificamos esta mañana. Alguien que lo alabe a Él con todas sus fuerzas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, les mencionaba a Adán y Eva, pero permítanme hacer ese salto histórico y ahora entonces mencionar nuevamente el nombre de quien leíamos al inicio. Les decía a ustedes que para nosotros es muy bonito que la Biblia dice: el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Y esas palabras el Señor, ¿a quién se las está mencionando? ¿Con quién está hablando Jesús en ese momento? A ver, recuerden ustedes. Está hablando con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Los primeros versículos, si usted está allí todavía en Juan capítulo 3, Juan el capítulo 3, el versículo 1 y 2 hace una introducción. Ayúdenme ustedes, incluso aquí en pantalla tenemos el texto que nos dice: había un hombre, ¿de quién? De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Yo quiero leer un poco de corrido, pero luego vamos a mirar todas estas implicaciones.
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. ¿Quién es Nicodemo? Juan se toma el tiempo para decirnos quién es Nicodemo. Amén. Nicodemo es un hombre judío de pureza racial. Tengan ustedes en cuenta esta mañana que para la mayoría de los judíos, el hecho de ser quien es un judío, o al menos un israelita, esto era razón de sumo orgullo. Ellos se han considerado mejores que los demás y creer que tienen más privilegios y promesas de parte de Dios por medio de sus antepasados. Así que tenemos a alguien especial aquí en el escenario. Amén. Yo quiero resaltar un poco la figura de este personaje, porque a este personaje tan especial el Señor le dice lo que le tenía que decir. Y yo pregunto esta mañana, si se lo dijo a Nicodemo, ¿no será que de ahí para allá todos necesitamos escuchar esa misma palabra? Amén. Porque hoy encontramos las excusas, las justificaciones. Yo soy bueno, ¿cierto? Yo soy una persona muy correcta. Pero el Señor dejó sin argumentos a este hombre, a esta persona también ubicada dentro de su esfera social. ¿Quién es Nicodemo? El texto nos los muestra como un hombre de alta estima y de alta aceptación social. No es cualquier personaje. Aparte de eso, aparte de su religiosidad, hace parte de una de las sectas de los judíos más reconocida. ¿A qué secta pertenecía Nicodemo? Nicodemo pertenecía a los fariseos. Los fariseos eran de las sectas más estrictas e influyentes en Israel, dedicadas al estudio de la ley, dedicadas a la exégesis, a la interpretación de las sagradas escrituras, dedicados no solamente a considerar que obedecían la palabra, sino a hacérsela cumplir a los demás. Y no solamente es fariseo, sino que es de los principales. ¿Entiende usted este lugar donde se encuentra este hombre? Hay varias personas, mis hermanos, que se acercaron a Jesús creyendo que como que el Señor les iba a decir: vean, lo felicito, yo le voy a predicar a otros, ustedes no necesitan. ¿Recuerdan ustedes el joven rico? La Biblia dice que ese joven se acercó como diciéndole: Señor, mire, dígame qué hay que hacer para tener la vida eterna, pero dígame que yo ya estoy fuera de serie, yo ya no necesito nada. Y el Señor, después de todo lo que le dice, con un solo mandamiento lo sacó: no codiciarás, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás lugar en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia? El Señor, que escudriña los corazones, ve cómo este hombre se va triste, porque la Biblia dice no solamente que tenía muchas riquezas, sino que quizás su corazón estaba puesto en las riquezas. Pero esta mañana yo creo que aquí estamos llamados todos a tener a Dios por primero, en el primer lugar. Él es nuestra prioridad. Él es el Rey, el dueño, el Señor de nuestra vida. Alabe el nombre de Jesús. Aleluya. Mis hermanos, les decía de Nicodemo, principal de los fariseos. No solamente principal, sino, escuchen esto, maestro. La Biblia nos menciona algunos pocos maestros entre los fariseos, y uno de ellos es Nicodemo, otro de ellos es Gamaliel, y todos ellos son de tremendo respeto. Amén. El grado de conocimiento y de respeto entre los judíos por este hombre era enorme. Era un experto, un erudito en las escrituras, un maestro sabio e intérprete del texto sagrado. Pero, aleluya, quiero decir algo más sobre él. Aleluya, es alguien que, como mucha gente judía, oiga, es intérprete de la palabra. Y es seguro, mis hermanos, que bajo la interpretación de la palabra, ahora Nicodemo está haciendo un análisis de quién puede ser Jesucristo. Tiene una admiración por Jesús y sabe realmente de quién se puede estar tratando cuando se encuentra a Jesús. Sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Y ustedes leyeron allí en el versículo, creo que es el versículo número 2. El versículo número 2, gloria al Señor. ¿Qué dice? Le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto lo está interpretando Nicodemo mismo. Y mira lo que dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Nicodemo está claro en quién es Jesús.
De hecho, quiere como ganarse la aceptación, ganarse el favor de Jesús. Porque uno puede tener amigos, puede haber dinero, puede haber lo que sea, pero lo más importante es tenerlo a Él de nuestro lado. Gloria al nombre de Jesús. Alábelo esta mañana. Nicodemo lo dice: mire, tú haces señales diferentes, Dios está contigo. Pero es tremendo que el hecho de saber que Jesús fuera quien representaba para él, aún así Nicodemo no está dispuesto a dar ciertos pasos. Yo creo que usted nota en el texto bíblico el versículo número 1. Luisita, ayúdanos por favor. Y usted que tiene su Biblia, o si quiere miremos pantalla. Pero note usted de qué manera viene este personaje Jesús, un hombre de los fariseos, principal entre los judíos. Y luego el versículo 2 entonces nos dice de la siguiente manera: este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche. ¿Qué le da a entender a usted eso? ¿Qué nos da a entender esto? Que de alguna manera quiere estar bien con los unos y con los otros. Quiere estar bien con Jesús, pero quiere estar bien con los de su comunidad. Quiere seguir las reglas, las etiquetas sociales, ¿cierto? Quiere seguir teniendo el estatus, el reconocimiento de su nación, de los de su secta religiosa, pero al mismo tiempo dice: no, wow, este señor, este maestro que está predicando es diferente, yo quiero estar con él. Y el Señor apenas se le acerca, le hace un escaneo rapidísimo y le dice: mira, Nicodemo, puede ser don Señor, quien quiera que seas, puedes ser el principal de los judíos, puede ser el más importante, puede ser el más admirado, el más correcto. Versículo 3: puede ser quien sea, pero te voy a decir una verdad, Nicodemo, y que no se te olvide: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Alguien que cree esta verdad esta preciosa mañana. Aleluya. Yo les decía a ustedes hace un momento, hermano, esto es como un baldado de agua fría. Porque yo creo que lo que Nicodemo está esperando es que le digan: no, wow, gracias por venir a verme y por reconocerme. Gracias porque siendo fariseo no me ves como un problema, como un loco o como un mentiroso, ¿cierto? Eso es lo que espera el ser humano de otro. Pero Jesús está viendo el corazón. Jesús sabe la necesidad que hay entre los seres humanos. Gloria al Señor. Por eso entonces puedo decir esta mañana: el hecho de que alguien sepa quién es Jesús no es 100% garantía de que esa persona va a someter su vida, sus decisiones, su corazón a Dios. Nicodemo, al menos durante un buen tiempo más, siguió siendo fariseo, siguiendo a Jesús de lejos, admirándole en silencio y siendo el judío que los demás estaban acostumbrados a ver. Jesús estaba cerca, pero escúcheme, la vida de Nicodemo no cambió. ¿Saben ustedes que eso pasa el día de hoy? ¿Cuánta gente admira las iglesias hoy? ¿Cuánta gente admira hoy el evangelio? ¿Cuánta gente admira hoy la predicación de la palabra, los cánticos que entonamos, la Biblia que leemos? ¿Cuántos incluso admiran a Jesús como personaje histórico, como gran maestro? Pero la vida de ellos no cambia. Yo quiero decirles, si no se pasa por este proceso, vamos a hablar del nuevo nacimiento. El texto está siendo claro esta preciosa mañana: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo, sin embargo, estoy feliz esta mañana. Aquí hay personas que han nacido de nuevo. Aquí hay alguien que puede decir: soy nueva criatura, me encontré con Cristo y mi vida es diferente. Tengo mi nombre inscrito en el libro de la vida. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos la realidad entonces de este hombre. Y podemos decir entonces que a pesar de ser buena persona, Nicodemo, y después de Nicodemo los demás seres humanos, todos deben y debemos nacer de nuevo. Nicodemo muestra su afecto, su reconocimiento, su admiración al Señor, su saludo, pero es sorprendente la respuesta de Jesús. Nicodemo se puede considerar superior, una persona correcta, pero Jesús rápidamente lo ubica en el lugar que le corresponde. Nicodemo, como todos los demás, es pecador y necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo. Yo por eso en este momento, y partiendo de a quién le dijo el Señor,
Empezamos a mirar entonces por qué es tan importante este paso del nuevo nacimiento. Y yo quiero decirle, mire, no importan los esfuerzos humanos, lo que la persona quiera hacer por sus propios medios o bajo su propia iniciativa. ¿Recuerdan a Adán y Eva qué hicieron? Lo que hicieron, en vez de acercarse, el Señor los está llamando, pero en vez de ellos acercarse al Señor, lo primero que hacen es hacerse delantales de hojas y luego esconderse. Algo dice que Adán y Eva no le quieren dar la cara a Dios. Algo dice que ellos entienden un poco de por qué no les conviene darle la cara a Dios, porque Él es el que da las verdaderas soluciones. Él es el que cambia todas las cosas. Gloria al Señor. No importa la circunstancia que se vive, es necesario acercarse a Dios. Él tiene siempre la solución, la última palabra, con la mejor salida para todos. Por eso puede decir, no importan los esfuerzos humanos, lo que el ser humano quiere hacer para maquillar su realidad. Para todo ser humano que quiere estar bien con Dios, realmente le es necesario nacer de nuevo. ¿Qué implica esto? Aleluya, que la condición común y corriente del ser humano que ha fracasado, que se ha deteriorado por su pecado, aleluya, deba confrontarse en Dios para poder empezar de nuevo. Permítanme, hermanos, mencionar algunos aspectos esta mañana. Y es que cuando Dios viene a producir una transformación, esa transformación va dirigida a dos dimensiones. Una, la parte espiritual, y otra, la parte moral. Hay algo que el Señor no tocará de nosotros, porque es una situación de nuestro estado natural. Nosotros tenemos necesidades naturales que Dios creó en nosotros, gloria al Señor, y que obedecen a cualquier momento de nuestra vida. Yo quiero mencionar esto, mis hermanos, y es que nuestro estado natural responde a necesidades propias, instintivas de la especie humana. Gloria al nombre del Señor. Le voy a mencionar algo como que el ser humano fue creado con estas necesidades, como comer. ¿A cuánto nos da hambre? ¿Cierto? Y ya casi está dando más hambre, ¿cierto? Pero esto de que nos dé hambre, ¿es bueno o es malo? Es natural, ¿cierto? No lo vamos a clasificar ni como bueno ni como malo. Pero noten ustedes que cuando una persona pervierte su moralidad, su conciencia, aún hasta algo natural lo puede conllevar a lo que no agrada a Dios. A ver, ¿por dónde entró el pecado a Eva? Los ojos, pero se materializa en el comer. Estamos hablando de una necesidad. Estamos hablando de una necesidad. Y en este caso, esta necesidad es por hambre. Bueno, Dios implica esta necesidad, comer. Y algo que puede ser natural, que no va a implicar en nada. El que usted se coma una empanada ahora no lo va a hacer más santo, ni le va a quitar santidad, ¿cierto? En el momento en que hacemos algo al terminar el culto, el que se tomó la botella de agua, bueno, el que se fue a un buen almuerzo, estoy promoviendo aquí, ¿cierto? Gloria al Señor. El que coma más, el que coma menos, como que no nos hace más o menos santos. Sin embargo, hay ocasiones en que ese comer puede ser desviado. Aún el Señor mismo tuvo una situación, una confrontación. Si eres hijo de Dios, mire, el lugar equivocado. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Y estamos hablando de necesidades naturales: comer, beber, dormir. ¿Dormir es pecado? Antes dormir es necesario, ¿cierto? ¿Qué pasa si no dormimos? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no lo tenemos? Aleluya. Hay necesidades incluso implicadas con la reproducción. Aún esa sensación, esa necesidad que un ser humano, un hombre, una mujer, en algún momento puede llegar a tener de su sexualidad, es algo natural. ¿Qué pasa? Como comer, aún el comer podría llevarnos a deshonrar a Dios. La sexualidad fuera de lugar entonces también puede llevar al ser humano a desobedecer a Dios. Pero hay unas necesidades naturales. Estas necesidades que son respuestas a lo fisiológico, no es bueno ni es malo, simplemente es natural. El ser humano nació con esa condición natural. Se puede decir que el niño cuando nace no es bueno ni es malo. Amén. Por eso pudiera yo decir esta mañana, mis hermanos, el niño al nacer no necesariamente es salvo, tampoco es pecador.
Amén. Nace en una condición natural. Ya Dios estipula un plan para él, pero el niño nace en una condición natural. Lo tremendo es que para nosotros como seres humanos, y aquí entra entonces a ejercerse más la necesidad de ese nuevo nacimiento, es que el pecado aparece en el mundo. Y es la invitación a cada ser humano a entrar en esa situación de pecado a través de la desobediencia. Yo quiero decirle que el pecado en el ser humano es un acto y una decisión con características tan conscientes. Cuando el ser humano peca, está involucrando su cerebro, está involucrando conductas deliberadas, algo que ya sabe. Y esto desde el principio tiene consecuencias. El pecado afecta a partir de allí la conducta del ser humano, la forma de ver la vida. Gloria al Señor. Y tenemos que decir que el pecado entonces al entrar afecta y cautiva la voluntad del ser humano desde el momento en que el pecado entra a ejercer ese control. Por eso la Biblia, hermanos, comienza a hablar acerca de lo que es la ley del pecado. Ya tenemos dos situaciones con el pecado. Lo uno, el imperio del pecado que entró sobre el mundo y que ejerce esa influencia, ese llamado al ser humano a pecar. Constantemente el creyente y el no creyente está siendo tentado, inducido, ¿cierto? Tentado a pecar. Hay una fuerza que rige, que gobierna y que quisiera llevar a todos constantemente al pecado. Pero también están las acciones que ya han sido concretadas. Y lo bueno esta mañana es que el Señor Jesucristo vino a libertarnos de las dos realidades. Lo uno, del poder del pecado. O sea, el pecado que gobierna sobre el mundo. Esto es un imperio. Es un imperio que se materializa a través de formas. Llámese adulterio, llámese incredulidad, llámese idolatría, llámese hechicería, como se llame. Hay un imperio que induce al ser humano al pecado, una fuerza tremenda. Y el Señor vino a librarnos de esa ley del pecado, pero vino a librarnos también de los pecados que hayamos cometido. Quizás alguien podrá decir: yo he cometido menos pecados que otro. Y alguien podrá decir: yo dejé de cometer tantos pecados hace tanto tiempo. Bendito sea Dios. Pero el Señor vino a librarnos de las dos realidades, porque el texto dice, aleluya, que para poder entrar al reino de Dios necesitamos una condición. Amén. Necesitamos una condición totalmente especial. El ser humano, como decía mis hermanos, no nace en el pecado, pero nace bajo la realidad de esa influencia de la ley del pecado. Y esto explica que el entorno y las vivencias del ser humano están influidas para procurar siempre llevarnos siempre al pecado. Romanos 5:12 nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira, hay algo que yo quisiera aquí poner como consideración referente a lo que estamos hablando de la ley del pecado y a lo que es la práctica del pecado. Una cosa es la influencia, ¿cierto? Eso que ejerce, gobierna sobre el ser humano, y otra cosa es lo que ya el ser humano ha hecho. ¿Qué ciudadanía tenemos los que estamos aquí esta mañana? ¿De qué país somos? Bueno, hablemoslo aquí a nivel material. Bueno, algunos, gloria a Dios. Amén, aleluya, amén, gloria a Dios por esa esperanza bienaventurada. Los que estamos aquí, seres humanos, ciudadanos, hacemos parte de un país muy precioso, ¿cierto? Colombia. Sin embargo, quiero decirles algo. Una de las realidades que tiene nuestro país es que es uno de los países más endeudados a nivel internacional. Esas deudas, yo voy a hacer una pregunta: esas deudas que tiene un país, ¿quién las paga? Los ciudadanos. O sea que cuando un niño nace, escúchenme esto, cuando un niño nace en un país como Colombia, ya nace ¿cómo? Ya nace con deuda. Cada que se pierde un dinero por alguna razón en el país, ¿quién tiene que reponerla? Cualquier ciudadano, ¿cierto? Cada que se daña una estación del mío, cada que pasa cualquier cosa de esos, ¿quién tiene que pagar? Es el ciudadano, por ser parte de ese país. Amén. Esa deuda que tenemos como ciudadanos
es igual a la deuda que tenemos todos los seres humanos, que Adán nos conllevó a una realidad, y es que todos estamos bajo ese gobierno, el ser humano bajo una influencia del pecado que conlleva al ser humano a estar bajo esa presión, esa tentación, gloria al nombre del Señor, y a que el ser humano de repente con un descuido cayó. Ahora tiene doble deuda. La deuda general, ¿cierto? Y la deuda personal. Nosotros como colombianos no nos pasa lo mismo. Tenemos la deuda como ciudadanos, pero cada uno dice, no, yo fui un televisor, ¿cierto? Y esa sí nos la ayuda a pagar Rodrigo y, ¿cierto? Y la hermana Gloria, los demás no, esa es suya y la paga usted. Bueno, tenemos la bendición esta mañana de que de la situación de la ley del pecado y de los pecados, Jesucristo nos redimió y nos salvó. Pero todo esto se hace por medio de ¿qué? De algo que el Señor ya permitió. Amén. Y fue su redención, y en este caso también permitirnos nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. De alabanzas al nombre de Jesús esta mañana. De alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. El ser humano entonces heredó de Adán esa realidad, ser impactados por ese poder de la ley del pecado, esa ley que induce a pecar, esa ley que tiene un poder espiritual, esa ley que lleva al ser humano a esa sensación constante. Y escúcheme, gloria a Dios, el ser humano nació en una condición natural, ni pecador ni santo, una condición natural, pero el ser humano, el poder del pecado está allí para influir y conllevar a esa condenación. Y hay una pregunta que se hace aquí esta mañana, y es si es natural que el ser humano peque. ¿Será natural que el ser humano peque? ¿Será natural? ¿Será natural que los seres humanos pequemos? Mire, yo les decía ahorita de unas necesidades naturales. ¿Cuáles? Comer, porque nos da hambre, ¿cierto? Respirar. Díganme ustedes qué pasa si dejamos de respirar. Hay necesidades naturales. Ahora, el ser humano quiere naturalizar el pecado, y de muchas maneras. Pero el pecado no es algo natural, el pecado es algo que apareció, que ahora está tan cercano al ser humano, sí. Pero déjeme decirle, el pecado no hace parte de nosotros. Por eso el Señor supo diferenciar entre el pecador y el pecado. Un ser humano puede ser muy pecador, pero el Señor sigue viendo el alma preciosa de esa persona. Por eso a tantos que estamos aquí después de estar hundidos en tantos pecados, en tantas cosas, Él nos miró con amor y ha sabido rescatar nuestra alma, libertarnos del pecado, romper las cadenas y darnos una nueva naturaleza, hacernos diferentes. Hermano, hoy tantos pensamientos, tantas cosas que surgen, y el mismo enemigo quisiera naturalizar el pecado, que nos acostumbremos. No es posible cambiar, no es posible que el vicioso deje su problema, no es posible que el borracho deje el licor, no es posible que el fornicario deje la inmoralidad. Eso lo dicen afuera, pero cuando venimos aquí hay un mensaje diferente, aquí hay una gracia, aquí hay una provisión que no la da el mundo, la trajo Jesucristo a través de su obra maravillosa, su palabra y el evangelio. Alguien que esté de acuerdo conmigo, alabe el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, mire, a veces hemos mencionado una palabra nosotros, naturaleza pecaminosa. Yo quiero decirle que a veces queremos interpretar y ajustar cosas a nuestro entorno, pero es como una frase un poco distorsionada. El ser humano es natural, el ser humano, su cuerpo tiene una connotación natural, no vendida o no necesariamente pecaminosa. Que el ser humano, cierto, se ha atraído hacia el pecado es una cosa, pero el ser humano es limpio, no diciéndolo tanto de santo, sino limpio, o sea, libre de pecado. Y por eso hoy hablamos de la esperanza y la bendición de que en este mismo cuerpo, gloria a Dios. A ver, ¿quiénes son los más recién bautizados aquí esta mañana? Eric, hermano Jorge, llevan muy poco, pero mira, el Señor les ha permitido vivir su mismo cuerpo material. No sé si me doy a entender un poco a lo que quiero referirme. Dios deja esta parte natural. Aún así la Biblia dice que la carne y la sangre no entrarán en el reino de Dios, pero mientras estamos aquí en la tierra lo necesitamos.
Seguimos con las mismas necesidades, con el mismo cumplir en el que el Señor nos puso en esta tierra y en este mundo. Pero el Señor, a ese que viene a su presencia, le cambia el corazón, le cambia, aleluya, su mente, le cambia su forma de ver la vida, aleluya, lo liberta del pecado. Gloria al nombre del Señor nuestro Dios, aleluya. Porque aunque el cuerpo siga siendo el mismo, escúchame, aunque nuestros ojos quizás sigan teniendo esa misma situación de que en algún momento alguien tiene que reprender, no sé si a alguien le ha pasado, hay poder en el Señor. Qué bueno por los que todavía dicen hay poder en Jesús y no se quedan. ¿Me entendieron, cierto? Gloria al Señor. Qué bueno los que todavía oran, los que todavía invocan el nombre del Señor, los que todavía dicen, ay, qué nube tan bonita, ¿cierto? Bueno, los que me entendieron, ¿cierto? Poder estar en ese contexto, porque nuestra misma naturaleza nos puede llevar a perder, ¿cierto? Ese temor, esa pureza en Dios. Pero estamos hablando de que en este mismo cuerpo el Señor nos permite permanecer, perseverar para tener esta esperanza bienaventurada que es la salvación. Romanos 5:18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los pecadores, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Mire, un hombre inyectó muerte al ser humano. Un hombre le inyectó pecado, ¿cierto? Desgracia, maldición al ser humano. Ahora un hombre, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vino a inyectar vida, a traer esperanza, a devolver para nosotros la dignidad, a abrir el camino para que podamos entrar nuevamente al reino de los cielos. Aquí les planteaba entonces, mis hermanos, tenemos un cuerpo que es un instrumento que Dios lo hizo con un propósito original, un instrumento que fuera para bien nuestro en lo material, pero un cuerpo en el que pudiéramos glorificar a Dios. De hecho, ahora alguien aquí puede decir amén a lo que voy a decir. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mire, este cuerpo que antes se prestaba para lo malo, ahora el Señor sabe qué hace. Con su sangre lo limpia, con su Espíritu Santo lo consagra, lo regenera. Y ese cuerpo que antes era vendido al pecado, llámese como se llame, ahora se convierta en un instrumento para la gloria de Dios. Ahora ese cuerpo vive para glorificar a Dios, para clamar unos por otros, para predicar la palabra, para adorarlo en espíritu y en verdad, para ser ejemplo, para proclamar a Jesucristo como el Todopoderoso donde quiera que nos encontremos. ¿A cuánto les alegra esto esta preciosa mañana? Gloria al nombre del Señor. Para llegar a esto entonces fue necesario el nuevo nacimiento. Ya el Señor se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba tan lejos de la realidad que le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde diciendo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y miren lo que dice aquí, hermano. Yo quiero entrar entonces a ese contexto natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, présteme un instante de atención allí. No estamos hablando que esta carne a la que se refiere sea esa situación pecaminosa, el mundo. No améis al mundo, ¿cierto? Ni las cosas que están en el mundo. Aquí esta carne está hablando de esa situación natural. Esa persona que puede ser muy buena, Nicodemo, si no tiene a Dios es carne. Y dice el texto: lo que es nacido de la carne, o sea, lo que no ha nacido en Dios sigue siendo carne. Alguien que no conoce a Dios, alguien que no tiene el Espíritu Santo. Pero ahora el Señor le dice: mira, Nicodemo, si quieres dejar de ser solo carne y tener otra naturaleza, debes nacer a través del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Y así como el pecado es influido por un poder, un imperio que procura dominar al ser humano, el plan de Cristo también es un gran poder, un maravilloso poder. Aleluya. El poder de Cristo es ese poder superior que libera y dota de autoridad al que viene a Cristo a través del Evangelio. Por eso Pablo tuvo que decir que el Evangelio es
poder de Dios a todo aquel que cree. Aleluya. El evangelio es poder de Dios. No podríamos haber sido transformados, no podríamos haber sido liberados si no hubiese existido un poder maravilloso como el que hoy alabamos esta preciosa mañana. Poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvar, poder de Dios para romper la tiranía, el dominio del pecado en el ser humano. El nuevo nacimiento es una operación, una intervención directa de Dios en el pecador. El nuevo nacimiento, escúcheme, es una acción del Espíritu Santo de Dios, quien engendra un hijo nuevo. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Pero allí vamos a mirar esta situación: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, hermano, mire, algo que tenemos presente esta mañana es que el cielo, a pesar de que tiene una connotación material, estamos seguros, como dice el texto, ¿cierto? De andar por calles de oro y cuántas cosas allá en la regeneración, o allá en el momento de la glorificación, cuántas cosas se van a poder vivir. Pero para pasar de esta condición humana a la condición de la salvación, se necesita pasar por una operación de transformación a través del Espíritu Santo. Esto no se logra de otra manera. Por eso, hermanos, el dinero no es suficiente para la salvación, es insuficiente. Los medios humanos son insuficientes para la salvación. La única manera de alcanzar el reino de los cielos es a través de esa obra que Dios haga en el corazón y la vida de las personas. Por eso quiero mencionar aquí, para ir finalizando, y es que el nuevo nacimiento se operará a través de ser engendrados por la palabra de Dios, de ser renacidos por la palabra de Dios. Aquí incluso es importante recordar un poco cómo es el nacimiento normal, el proceso del nacimiento de un nuevo ser, de un niño. Aquí, hermanos con niños pequeños, ¿cierto? Que podrían recordar un poco más de cerca el día en que tuvieron la noticia: estamos esperando un bebé. Y noten ustedes que entre esa noticia de saber que se está esperando un bebé a tener el bebé hay un proceso. Y para que se llegue a dar esto hay un proceso. Está el momento de ser engendrado. ¿Quién es el que engendra o el que permite un nuevo nacimiento? Dios. Si no está Dios de por medio, no va a pasar nada. Escúchame, hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia como letra, como ciencia, y con ellos no va a pasar nada. En estos días decía, hay gente que, considerándose teólogos, son más ateos que cualquiera. Son los más ateos, ¿cierto?, del universo, porque ellos no tomaron la palabra de Dios como palabra de Dios, sino que la tomaron simplemente como un conocimiento para discutirlo, para debatirlo. Pero cuando alguien entiende que el Dios que hizo los cielos y la tierra todavía habla, todavía tiene algo importante para decirnos, y que cuando Él habla las cosas cambian, que cuando Él habla suceden milagros, y que cuando Él me habla la vida mía puede cambiar, entonces se opera en mí un milagro poderoso. Se tiene que operar un milagro maravilloso. Aleluya. Quizás es algo que no se puede describir a una plenitud. El nacimiento o la salvación es un milagro, y como milagro hay cosas que no se pueden explicar. Pero escúcheme, para que alguien nazca de nuevo necesita oír, recibir la palabra de Dios, y en medio de ese escuchar la palabra de Dios algo comienza a pasar. Yo no sé de los que usted, hermano, independientemente de cuánto tiempo lleve de bautizado, cuánto tiempo lleve de conocer a Dios, pero estoy seguro que antes de tomar su decisión, usted se ganó y se escuchó muchos cultos, se escuchó muchas prédicas, escuchó a alguien que le hablaba y le hablaba, y a veces eso sonaba cantaleta. Oiga, otra vez esos bullosos, ¿cierto? Otra vez esos pentecostales por aquí. ¿Cuántos cultos te ganaste antes de llegar a entender y a recibir la palabra?
pero en medio de tanta cantaleta, hubo un día en que usted comenzó a sentir, oiga, eso que está diciendo el predicador es verdad. Yo es como que estoy sintiendo una necesidad de buscar a Dios. Y hubo un momento donde por primera vez tu corazón se quebrantó. Hubo un primer momento donde tu corazón se hizo sensible a la voz de Dios, y usted dijo, de verdad yo voy a buscar a Dios. No importa que esté joven, no importa que quizás pierda amigos, no importa, cueste lo que me cueste, yo quiero empezar a buscar a Dios. Y su corazón comenzó a quebrantarse, y algún día por primera vez sentiste a Dios en tu vida, sentiste la presencia de Dios, sentiste el Espíritu Santo. Oiga, se estaba iniciando un nuevo nacimiento. La palabra de Dios comenzó a entrar. Las hermanas que han tenido aquí sus bebés, sus nenes, pueden llegar a decir, yo no puedo decir lo que voy a decir. Hay un momento donde esa mamá que espera un bebé siente por primera vez que, ¿cierto?, algo brincó allá en su vientre. Hay un nené aquí, ¿cierto? Hay un bebé en camino, hay vida dentro de mi vientre. Aleluya, gloria a Dios por ese momento en que por primera vez pudimos sentir la presencia gloriosa de Dios. Ese día comenzó a todo a ser diferente. Aleluya. Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer, escuche, por la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer por la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Esto que estoy leyendo aquí es importante, porque el que no ha nacido de nuevo tiene simiente solamente corruptible. Aquí está la diferencia entre lo que dijo Camila y lo que pasa adicional. Hay gente que solamente tiene una ciudadanía material. Pueden ser americanos, pueden tener ciudadanía europea, pueden tener ciudadanía de donde sea, pero el día del arrebatamiento no tienen lugar, porque solo tienen simiente corruptible. Y pueden tener dinero para hacer las cirugías que quieran, para el elixir de la eterna juventud si lo quieren. Pueden tener tantos argumentos, tantas estrategias, pero tienen solamente simiente corruptible. Y el día que Cristo venga se tendrán que quedar aquí. Pero alguien esta mañana a través de la palabra ha sido nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué pasamos a ser incorruptibles? Porque se metió en nosotros la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Comienza a actuar en nosotros algo maravilloso, esa palabra eterna de Dios. El texto dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Y escúchame, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra, hermana Marta, que produce nuevo nacimiento? La palabra del evangelio. La palabra que nos lleva a entregar nuestra vida a Jesucristo. La palabra que nos lleva a entender y aceptar el evangelio como el plan que el Señor estableció para salvación. Gloria a Dios. Esta palabra es tan poderosa, hermanos, permítanme. Esta palabra es tan poderosa que dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Si esta palabra tuvo poder para hacer el universo, ¿no tendrá poder para transformar vidas que un día también fueron creadas por el poder de Dios? Claro que sí. Se necesita que esta palabra impacte adentro de la vida. Y cuando, aleluya, alguien recibe esta palabra, entonces recibe transformación. El recibir a Dios en nuestra vida permitirá que el Espíritu Santo también empiece a operar dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, de nuestro carácter, nuestros propósitos. Hay un cambio total. Gloria al Señor. Hablaba entonces de ser engendrados, y aquí entonces está el oír. Pero en ese oír también viene lo siguiente, que es creer a la palabra. No como un hecho cognitivo de conocimiento, no. Ahora recibimos la palabra porque la estamos aceptando. Estamos entendiendo que esto es la verdad y estamos dispuestos a recibir al dueño de esta palabra, al que me dice que lo ame, y lo voy a amar con todo el corazón. Voy a vivir para Él. Voy a recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. La Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora alguien ya ha recibido a Cristo porque lo oyó y lo creyó.
Ese creer, mis hermanos, lo lleva a una situación. Recuerden que ese estado anterior es un estado que no le sirve a Dios. Ese hombre viejo, ¿cierto? Ese hombre pecador no le sirve a Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios con esta persona corrompida, ese pasado corrompido? Tiene que llevarlo a morir. El ser humano desobediente entonces tiene que morir al pecado a través del arrepentimiento. La persona que viene a Dios entonces oyó la palabra, creyó al evangelio y a través del Espíritu Santo que está orando en su vida comienza a morir. Comienza a morir a la desobediencia, a la maldad, a los deseos mundanos. Gloria al Señor, esto es un proceso. Y luego entonces que muere el pecado viene ese paso natural. ¿Qué pasa con las personas que se mueren? Así las queramos mucho. Cuando alguien se muere, ¿qué tenemos que hacer luego? Enterrarlos. Mire usted que todo esto lleva una secuencia y entonces el nuevo nacimiento, pudiéramos decirlo, dentro de una instancia natural, entonces llevaría a que esa persona que murió al pecado tenga que ser sepultada. Tome la decisión de sepultar su vida pasada, su vida en pecado. El nuevo nacimiento entonces conlleva a que lo que era antes ya no lo será más y ahora empieza a ser una nueva persona en el Señor, nuestro Padre Celestial. Colosenses 2:12, mis hermanos. Aquí entonces voy finalizando. El texto dice sepultados. Esto hace parte entonces de ese proceso. El texto nos dice entonces que con Jesús debemos pasar a esa instancia de ser sepultados. ¿Cuándo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. Gloria a Dios. Y allí se produce algo glorioso. Y lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Esa persona, no porque sea el bautismo, hermanos, no porque sea el bautismo como tal, el agua. Hay personas que de pronto los vamos a bautizar y dicen en un lugar quieto, no, porque allí se quedan los pecados. Queremos que los pecados corran. Bueno, puede ser una manera graciosa de decirlo, ¿cierto? Pero no es tanto la obediencia física, el paso físico, es la fe que tenemos en el Señor y la demostración simbólica a través de ese paso. Pero decimos que el bautismo simbólicamente representa una sepultura. Alguien que murió al pecado necesita ser enterrado. Hasta allí llegó. Esa persona no vuelve a ser igual, no vuelve a ser la misma. Pero también decimos que esa persona que sepultamos simbólicamente no se queda allí, sino que se levanta. Esa persona que se está levantando a partir de ese momento es una nueva persona en el nombre de Jesús, porque la palabra está diciendo que con Jesús somos sepultados, pero también somos resucitados con Él. Él no se quedó en la tumba, nosotros no nos quedamos, aleluya, en una condición de derrota, sino que nos levantamos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia en todo este proceso? Que Él nos perdona todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahora esa persona que recibió al Señor, esa persona que creyó el evangelio, esa persona que se arrepintió, que murió al pecado, que fue bautizada, ahora es una nueva persona. Ahora hay que entender algo, mis hermanos, y es que el bautismo como tal no es el que hace salvo a la persona, o sea, la acción física, sino toda esta connotación de obediencia. Porque el Salvador es ¿quién? El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado unos pasos de fe y de obediencia, y cuando nosotros los obedecemos, que están a nuestro alcance, Él se encarga de hacer el milagro. Escúcheme, el milagro más grande que sucede a nivel universal no es la resurrección de un muerto físico, no es la sanidad de un ciego, no es que un paralítico vuelva a caminar. El milagro más grande que sucede es que alguien que estaba perdido obtenga la salvación, el perdón de los pecados y lugar en el reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo: nazca de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Gloria a Dios por los que hemos nacido de nuevo. Alguien aquí fue engendrado por la palabra.
Aleluya. Y cuando el Espíritu Santo entra, comienza a matar el pecado, comienza a llevar al arrepentimiento. Esa persona que antes no sentía remordimiento por el pecado, ahora ya le estorba el pecado. Ahora dice: yo no quiero seguir en la misma condición. Yo ya no quiero desagradar a Dios. Estoy tan enamorado de Dios que quiero vivir solo para agradarlo a Él. Voy a dejar de hacer lo que le desagrada. No lo voy a volver a ofender. Se está muriendo el pecado en la vida de esa persona. Y un día finalmente lo llevamos al bautismo. Allí queda enterrado ese viejo Javier. Allí queda enterrado ese viejo hombre. Y en el momento de levantarnos, nos levantamos con una esperanza y con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, con una nueva aspiración, con libertad, con salvación, con gracia, porque así de bueno es el Señor con nosotros. Aleluya. Yo quiero pedirle estar de pie, mis hermanos. Hay algunas razones que permiten pensar que Nicodemo, algunos años después, nació de nuevo. Esto es tan bueno que Nicodemo no se quiso quedar con las ganas de nacer de nuevo. Nicodemo era muy buena persona y sin embargo él dijo: yo no me puedo quedar sin nacer de nuevo. Doy la gloria a Dios por los que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay espíritu nuevo en nosotros, hay mentalidad nueva en nosotros. No sé si hay cosas que antes hacía, ahora te estorban. Y yo te quiero invitar para que sigas alimentando la vida en Cristo en tu corazón. Todo aquello que te aparte de Dios, síguelo apartando de tu vida, porque vamos camino al cielo. Yo quiero reiterarlo: vamos camino al cielo. Si usted está haciendo este esfuerzo, es porque anhela el cielo. Y yo quiero decirle: cada vez está más cerca el cielo para nosotros. Cada vez está más cerca la aparición de Jesucristo, el que vino a salvarnos. Por eso vale la pena perseverar. Por eso vale la pena sostenernos en Él. Hermano, yo quisiera orar por alguien esta mañana, un hermano que quiera decirle: Señor, deme cada día todas esas fuerzas que necesito. Yo siento incluso decir: quizás hay un amigo, una persona que aún no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, que quiera decir: sabe, yo quiero asumir ese deseo en Dios, ese anhelo. Yo quiero empezar a vivir ese proceso a través de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Un ejemplo quizás un poco muy fuerte en todo esto es quizás lo que había sucedido con Adán cuando fue hecho por las manos del Señor. La Biblia muestra que hay un momento donde Adán todavía no tiene vida. Es un muñeco de barro. ¿Sabe qué le da vida a ese muñeco? El soplo de Dios. Una persona que no ha recibido a Dios es espiritualmente como ese muñeco, ese elemento. Puede sentir humanamente, puede tener familia, puede ir, puede venir, pero no tiene el soplo del Espíritu Santo en su vida. El día que tú le entregas la vida a Dios, empieza la verdadera vida. Empieza a fluir en ti el poder del Espíritu Santo. Empiezas a tener experiencias extraordinarias. Empiezas a vivir cosas gloriosas. Empiezas a entender el cielo que nos espera. Empiezas a entender lo maravilloso que es vivir para Dios. Bueno, yo quisiera orar por alguien más. Aquí hay hermanos que han pasado aquí adelante. Yo te quiero decir, hermano, mire, a Jesús no se le escapó ni Nicodemo. Quisiera decir, hermano, qué bueno en esta hora, en esa humildad, en esa sencillez, decirle: Señor, yo necesito a plenitud todo el proceso. No me quiero quedar en parte del proceso. La palabra está diciendo que Él hace la regeneración, hacernos de nuevo, darnos espíritu nuevo, espíritu recto, corazón limpio. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Después de estar tan contaminados, que Dios nos dé corazón limpio. Y la Biblia dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es maravilloso, es especial. Bueno, acompáñeme a hacer esta oración al Señor. Dios y Padre celestial, te damos gloria en esta tarde, mi Dios. Dámosle gracias en esta hora por tu palabra. Señor Jesús, te ruego que tu palabra siga operando. Señor, tu palabra nos dice que ella es la que engendra, ella es la que nos lleva a vida, ella es la que atrae en nosotros el milagro de la salvación.
Yo te ruego, Señor, que aquí en este auditorio y aún allá a la distancia, Señor, tú puedes seguir haciendo una obra preciosa, porque estoy convencido todavía es necesario que alguien más nazca de nuevo. Oh, Señor, alguien necesita nacer de nuevo en este tiempo, Señor, para ver tu reino, para entrar a tu presencia gloriosa. Señor Jesús, quizás hay amigos en el proceso, ya han sido impactados por tu palabra, Señor Jesús, y tú estás obrando en sus vidas. Yo te pido, Señor, que no te detengas, que sigas actuando, Señor, hasta que este proceso se perfeccione en ellos. Te doy gracias por esta iglesia. Te ruego que cada día nos des fuerzas, cada día nos des de tu presencia, cada día nos alimentes con tu palabra, cada día nos instruyas de una manera especial. Te ruego, Señor, nos bendigas. Te ruego, Señor, nos guíes cada día. Aleluya, Señor, y te damos gracias por el milagro que has hecho en nosotros. A quienes te recibimos, nos has hecho tus hijos, nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Damos la gloria a ti en esta hora, Señor, y te pedimos, permítenos caminar en victoria, Señor, en esa condición maravillosa, con esa herencia incorruptible en el reino de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús, mi Señor. Aleluya. Gracias a Dios por ese día en que nuestra vida comenzó.